Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, ya estamos arrancando MMC hasta las 21 horas. Hoy fue un día de mucho movimiento en el mercado cambiario, con muchas tensiones, muchos rumores de operativos, rumores respecto al FMI, cruces entre el FMI y el Banco Central. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, por un lado, hoy subiendo a 525 pesos el dólar blue, que nosotros venimos contando. El dólar blue a ese valor se está acomodando respecto a la inflación. Ya tenemos un dólar turista que está en 560 pesos porque sube todos los días con las mini devaluaciones diarias más el 100% de impuestos. No puede quedarse en 500 pesos el dólar libre, el dólar blue, cuando el dólar turista ahora a fin de mes va a estar en 600 pesos, más o menos. Es decir, va acompañando las mini devaluaciones diarias que a su vez acompañan la inflación. Pero obviamente en el escenario electoral se le mete mucha presión a lo que pase en el mercado cambiario, fundamentalmente porque todo el mundo sabe que el Banco Central está sin dólares y que lo único que tiene para jugar por estos días son los yuanes para mantener las importaciones, fundamentalmente desde China, y también la posibilidad de un acuerdo con el fondo para mantener mínimamente ordenado en el periodo electoral la situación financiera. Y sobre eso empieza a haber mucho ruido. La FIP salió a desmentir que hubiera operativos hoy en la City cuando el dólar blue llegó a los 527 pesos y demás. Hay una serie de rumores y de cruces, obviamente, cada vez que se mueve el dólar y fundamentalmente se refleja en el valor del dólar blue. Pero lo que es interesante es lo que pasó hoy con un informe del Fondo Monetario que no estaba especialmente dedicado a la Argentina, era el External Sector Report, un informe del sector externo de todos los países que hace el Fondo Monetario y lo difunde anualmente para todo el mundo. En el cual titula que hay un rebalanceo externo en tiempos turbulentos, así lo titula para todo el mundo, pero respecto a la Argentina dice lo obvio, con datos hasta el año pasado, pero el informe fue publicado hace unos días y fue revisado por el directorio del FMI hace unos días y se conoce en el día de hoy, cuando Argentina está en plena negociación contrarreloj con el FMI, lo que dice es que Argentina sufre de elevadas vulnerabilidades de la deuda externa, las reservas internacionales precariamente bajas y la falta de acceso a los mercados internacionales de capital. Es decir, no tiene dólares, no tiene acceso a financiamiento y tiene vulnerabilidades por todos lados. Y lo que plantea es la receta típica del fondo, que hay que unificar el mercado cambiario, salir del cepo, el informe dice gradualmente, no dice de un día para el otro, hacer un ajuste fiscal, y una restricción monetaria de pesos porque en la Argentina todavía hay muchos pesos y no hay dólares en el Banco Central y eso es lo que se refleja en las presiones sobre el dólar. Las posibles respuestas políticas son una consolidación fiscal favorable al crecimiento combinada con una política monetaria restrictiva y un régimen cambiario simplificado. Sigue siendo esencial para moderar el crecimiento de la demanda interna, reforzar la balanza comercial y restituir las reservas. Es decir, la receta típica del fondo está en este informe que, insisto, no es específicamente para la Argentina. ¿Qué dice el fondo en estos casos? Cuando el Banco Central no tiene dólares, tenés una presión sobre el tipo de cambio muy grande, no tenés acceso al mercado de capital, lo que dice es que hay que devaluar. Es decir, que hay que subir el tipo de cambio oficial, provocar una devaluación. ¿Para qué? Para que caigan las importaciones, cae el nivel de actividad, te vas a una recesión y eso recompone, el Banco Central empieza a comprar dólares, recompone las reservas y se recompone el equilibrio. Bueno, eso es lo que trata de evitar en este momento el gobierno, porque sería en el peor escenario. Si hay una devaluación en medio de la campaña electoral, eso puede efectivamente provocar rápidamente un derrumbe de las importaciones y una recesión rápida, pero al mismo tiempo una espiralización de la inflación y una caída todavía peor del salario real, del poder adquisitivo de los salarios. Eso es lo que está tratando de aguantar el gobierno de acá hasta diciembre. Y este informe del FMI sí plantea un dato que es conocido. Se sabe que el fondo le ha puesto un número a la devaluación, a lo que el FMI considera que está atrasado el tipo de cambio oficial. Dice en el informe,
el tipo de cambio real medio, tras depreciarse más de 35% entre 2017 y 2019, en los últimos 2 años del gobierno de Macri, se apreció alrededor de 6% en el 2020 y se estima que está apreciándose un 20% adicional durante 2022. Es decir, que el fondo está viendo que el dólar oficial está atrasado entre 25 y 30%. Y eso es lo que le está reclamando al gobierno de devaluación. Es evidente que el gobierno se ha plantado en esto y que no va a hacer lo imposible para que no haya una devaluación y está negociando desde el punto de vista del ajuste fiscal de acá a diciembre, o por lo menos a un acuerdo mínimo que le permita despejar básicamente que el FMI envíe los desembolsos para pagarse a sí mismo y que la Argentina no caiga en default con el FMI. El Banco Central hoy publica un informe, casualmente justamente en un día hoy muy complicado y donde está de por medio este informe del FMI, en el cual hace un estudio de la proyección de dólares que va a haber para la Argentina entre 2024 y 2030, un estudio que es muy interesante y hay muchos estudios privados que coinciden con ese estudio, que muestra que efectivamente en los próximos 6 años en la Argentina se va a multiplicar 2,5 veces las exportaciones mineras, no solamente por el litio, sino también por el cobre, que se van a multiplicar por 3 las exportaciones de petróleo, porque la Argentina tiene todo el desarrollo de Vaca Muerta, no solamente con el shale gas, sino también con el shale oil, y que va a haber también un crecimiento de las exportaciones agropecuarias, básicamente del complejo cerealero, más marginalmente, pero que todo eso va a significar, dice el Banco Central, que en el 2030 Argentina tenga un superávit comercial, es decir, un excedente de dólares de la balanza comercial, lo que se exporta al exterior versus lo que se compra del exterior, de 40.000 millones de dólares en 2030, pero que eso va a ser incremental a partir del año 2024. Evidentemente, en este contexto, lo que buscó hacer el Banco Central es decir, bueno, miren, estamos en una situación dramática, faltan 20.000 millones de dólares por la sequía, el FMI está diciendo que hay que devaluar, el gobierno no lo quiere hacer y está tratando de anclar las expectativas respecto a lo que viene a partir del año que viene, que es que la Argentina efectivamente va a tener muchos más dólares. El año que viene mismo porque va a tener 20.000 millones de dólares más del campo que este año desaparecieron. Ahora, en medio de toda esa situación está la pulseada, que es una pulseada muy fuerte entre el Ministerio de Economía y el gobierno de ver cómo se cierra el acuerdo con el fondo de acá a el viernes próximo. Hoy apareció también el informe de balanza comercial del INDEC y los números son una catástrofe. Es decir, los números muestran el impacto, no solamente el impacto que ha tenido la sequía sobre el ingreso de dólares por el lado de las exportaciones, sino que el gobierno, como está en un año electoral, está haciendo lo imposible por no ajustar las importaciones, que es lo que ocurre en estos años. Es decir, cuando hay una sequía enorme que te sacó 20.000 millones de dólares de la cuenta de exportaciones, de los ingresos de dólares, lo que se provoca generalmente en estas economías es una devaluación que ajusta fuertemente las importaciones, porque no tenés con qué pagar las importaciones. Y obviamente el nivel de actividad, una recesión en el medio. Bueno, lo que muestran estos datos es que en los primeros 6 meses del año, enero-junio, la balanza comercial, los dólares genuinos que genera la Argentina, y son los únicos dólares que genera, fue negativa en 4.387 millones de dólares. Es decir, es la primera vez en 5 años, desde el año 2018, que la Argentina tiene un déficit de la balanza comercial en el primer semestre del año y es el segundo más alto desde el 2001. Es decir, está todo el impacto de la sequía en su expresión. Pero también es cierto que la Argentina tiene un nivel de importaciones en el año en el cual se te derrumbaron las exportaciones en 20.000 millones de dólares, en la sequía histórica, tiene un nivel de importaciones que es el segundo más alto de la última década. Es decir, la Argentina no tiene dólares y sin embargo está manteniendo un nivel de importaciones y de nivel de actividad que es el segundo más alto de la última década. El anterior más alto había sido el año pasado, que había muchos dólares porque había precios récord de una cosecha buena también, como fue también en el año 2021. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la Argentina puede mantener un nivel de importaciones muy elevado si no tiene dólares en el Banco Central? Bueno, ahí entran a jugar los yuanes. Ahí entran a jugar el crédito comercial que está tomando la Argentina con el exterior. Es decir, la Argentina importa y no paga. Le dice al proveedor del exterior,
te voy a pagar en 90, en 120, en 210 días, en algunos casos 365 días. Se ha acumulado una deuda comercial con el exterior de 13.000 millones de dólares, de importaciones que están llegando al país para sostener el nivel de actividad, pero que no se han pagado. Y a eso hay que sumarle lo que se está acumulando de la deuda por los yuanes. Es decir, se van a gastar los 10.000 millones de dólares en yuanes para pagar importaciones, se están pagando importaciones todos los días, y eso es un crédito, una deuda con el Banco Central chino que va a haber que pagar el año que viene. Entonces, esa es la fórmula que ha conseguido el gobierno para tratar de mantener el nivel de actividad cuando tendría que haber un ajuste muy grande en la economía argentina en este momento, un ajuste de los dólares. Es decir, tendría que haber una devaluación, una recesión y una caída muy fuerte de las importaciones. Ahora, esa situación no le evita al gobierno que tenga que pasar situaciones de tensión cambiaria como las que estamos viviendo en estos días. Si efectivamente vos querés mantener el nivel de actividad y no tenés dólares, tenés que cerrar el acuerdo con el fondo al menos para poder transitar los próximos 4 meses sin la tan temida devaluación en este contexto y ver el próximo gobierno en otro contexto político cómo sigue en la película. Vamos a hablar en un ratito con un economista que ha hecho un estudio muy interesante respecto a qué pasa en la relación con China. Y dame el título, Javier, de lo que vamos a hablar en términos políticos. En términos políticos vamos a contar por qué y cómo otra vez escala, sobre todo la ofensiva de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, cada vez más dura. Bien, está Andrés Malamud. Vamos a hablar con él. Gracias, Andrés, por venir, porque es un año muy particular, con un escenario electoral también muy particular en la Argentina, ¿no? Y también con este trasfondo económico que estamos contando. Y está también Santiago Manuquian, que es economista de Ecolatina. Yo contaba que hoy el prestamista de última instancia real, el que le está dando divisas contantes y sonantes que se están vendiendo todos los días en el mercado cambiario. En el último mes, 1.000 millones de dólares de yuanes se vendieron para pagar importaciones. Además, sirvieron para pagarle al FMI a fines de junio. Es China. ¿Qué está pasando? ¿Para qué se están usando los yuanes, Santiago? ¿Para qué el Banco Central está liberando los yuanes? ¿Para pagar qué? Bueno, fundamentalmente recordemos que China es el principal origen de las importaciones de Argentina, el segundo socio comercial detrás de Brasil, con quien el año pasado tuvimos un déficit comercial récord de cercano a los 9.500 millones de dólares. Un número muy relevante. Fíjense que tenemos un nivel de reservas netas negativas en este momento en la zona de los 7.000 millones de dólares. Por lo tanto, es frente al impacto severo de la sequía que marcaba recién de 20.000 millones de dólares, que como para que se entienda son cerca de 4 meses de importaciones, que este año te quitó directamente el principal sector que te genera los dólares, que es el agro. Bueno, China apareció como prestamista de última instancia, como bien marcás, que es una tendencia que ya se viene dando en las últimas décadas. No te diría a la altura del FMI como prestamista de última instancia, pero sí rescatando sobre todo a países que tienen muchos problemas de balance de pagos o de estrangulamiento de balance de pagos y que están en una situación donde no pueden acceder al mercado externo para poder financiarse. Ese es el gran problema de Argentina. Cualquier país que hubiese tenido este shock transitorio en la oferta de dólares, lo que hubiese hecho es ir al mercado internacional de deuda, tomar deuda para cubrir ese hueco que tenés de dólares y después repagarla hacia adelante, y no hubiese habido demasiado problema si tenés confianza y credibilidad y con un perfil crediticio sólido. Argentina no lo tiene claramente, no puede acudir al prestamista de última instancia por excelencia, que es el FMI, entonces recurre a China a estos 10.000 millones que se activaron y que, como bien decís, creemos que se van a seguir maximizando en su utilización. Fundamentalmente, con el principal fin es financiar importaciones. Sobre todo sectores ¿Qué tipo de importaciones? Yo venía contando, China y Brasil son los dos principales déficits comercial que tiene la Argentina. Y este año Argentina no tiene dólares y sin embargo va a mantener un déficit comercial récord con China y con Brasil, gracias a que los dos grandes socios comerciales de la Argentina le dan financiamiento. Le dice, bueno, te presto. Me lo pagás el año que viene, te mando la mercadería, pero tenés un crédito contra mí. Tendré que pagar el que venga eso. Y va a tener este año, en los primeros 6 meses del año, ya acumula con China casi 4.500 millones de dólares de déficit y otro tanto con Brasil. Son los dos grandes países a los cuales Argentina le sigue comprando y le paga mayormente o con yuanes o
pateando para adelante los pagos. Sí, claramente hay sectores más beneficiados que otros, ¿no? El 24% de lo que le compramos a China en 2022 fue para electrónica y electrodomésticos, ¿no? Con el polo ahí en Tierra del Fuego viéndose más beneficiado potencialmente por esta mayor utilización de los yuanes. Y después tenés el sector de químicos, agroquímicos y automotriz, que también importan bastante de China. Entonces eso compone un poco el cuadro de, bueno, cuáles son los sectores que potencialmente se están viendo más beneficiados por esta herramienta, y sobre todo con un gobierno que estamos viendo que está acelerando mucho más el otorgamiento de las IRAs, de los permisos para poder importar a quienes tienen la posibilidad de hacerlo a través de yuanes, ¿no? Entonces eso le da mayor fluidez al intercambio comercial con China. Entonces marca un poco eso lo que destacabas antes, ¿no? Dos fines. Uno, intentar que la actividad económica se resienta lo menos posible para un año donde ya se esperaba una... Para todo el sector, por ejemplo, de bienes durables, que tenían un estrangulamiento muy grande porque veían que le ponían restricciones por todos lados a principios de año, cuando se activó el swap con China, pudieron seguir importando distintos productos de Tierra del Fuego, de la electrónica y demás, o pantallas LED, para poner un ejemplo, ¿no? Correcto. Y vos mostrabas recién, Maxi, los datos del ICA. Y se venden porque todo el mundo quiere comprar esos productos, porque tienen componente dólar. Entonces suponen que esos productos van a estar mucho más caros en los próximos meses. Exacto, estamos viendo una propensión a consumir muy elevada. Es decir, la población no está ahorrando, tiene el incentivo a consumir, a adelantar consumo. Entonces, las empresas no se enfrentan a una caída abrupta de la demanda. Entonces, claramente las empresas están más preocupadas, no porque se les caiga la demanda, sino por poder sacarle dólares baratos al Banco Central. Y por eso, obviamente, la preocupación, porque la brecha cambiaria te genera ese incentivo perverso que termina en el largo plazo quitándote reservas. Vos justo lo que mostraste ahí son los datos de balanza comercial de lo que se factura. Pero si uno viera lo que realmente se está pagando, te da un superávit comercial. Todo lo contrario. Esa diferencia la marca justamente lo que comentabas. La segunda pata. Estás pagando 13.000 millones de dólares menos de lo que estás trayendo, correcto, de lo que estás importando. El año pasado, 8.500 millones de dólares creció el crédito comercial. Fue un año de crecimiento récord. Y en el primer semestre estamos estimando 5.000 millones de dólares más, ¿sí? Ese es otro financiamiento que surgió, si querés, de forma inesperada, para poder de vuelta compensar de alguna manera esos más de 20.000 millones que no te da el agro. Y te hago la última. ¿Vos crees que van a usar todos los 10.000 millones de dólares para seguir, por lo menos en los próximos 3 o 4 meses, mínimamente manteniendo los platitos en el aire? Sí, todo indicaría que sí. También hay que ver cómo termina la negociación con el FMI. ¿Por qué digo eso? Porque si bien ya se usaron 1.000 millones a finales del mes pasado para pararle a China, cuando te apruebe el staff el acuerdo, que esperamos que se recalibre, suelen tardar entre 15 y 20 días entre que el directorio después te aprueba el desembolso. Bueno, eso debería ocurrir antes de finales de mes porque tenemos que pagarle 2.600 millones de dólares y hoy en día el Banco Central en los derechos especiales de giro, los DEC, tiene 0. Si no tienes DEC, porque no le gira el FMI, tienes que pagar con yuanes o con reservas propias. Entonces, no, ya no hay más reservas. Pero esos 10.000 millones no cabe la menor duda que van a intentar usarlos, y uno podría aventurarse a pensar que también quisieran extender esa activación para llegar de alguna manera o aproximarse a esos 18.000 millones de dólares en total que tiene, ¿no? Santiago, gracias, muy interesante. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con Andrés Malamud para que responda básicamente esta pregunta. ¿Qué se juega en esta elección? Si hay efectivamente modelos diferenciados en lo económico, en lo político, con los 4 candidatos que están principalmente en carrera. Tanda cortita y volvemos. Bueno, ya está Cristian Ritondo, vamos a hablar un ratito con él. ¿Qué está pasando? Lo va a contar Javier Calvo en la interna feroz entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Qué hay atrás? Y también vamos a hablar en un ratito de qué está pasando con el fantasma Rosario, ¿no? Del narcotráfico. Hoy descubrieron una avioneta en Chaco con más de 1.300.000 dólares de cocaína. Para que sea una idea, si hay un asalto en un banco argentino no se pueden llevar 1.300.000 dólares hoy, porque no hay en la caja, dada la cotización del dólar, no hay 1.300.000 dólares en ninguna sucursal de ningún banco argentino de ciudades en ninguna provincia. Bueno, y eso está pasando en la Argentina. Lo vamos a hablar también con Cristian Ritondo. Andrés Malamud, ¿qué se está jugando en esta elección con estos 4 candidatos, los que estamos viendo ahí, ¿no? Bullrich, Larreta,
Milei y Sergio Massa? La presidencia. Mm. Vos decías que era un año muy particular. Hay elecciones y crisis económica. ¿Qué tiene de particular? Cada 2 años pasa lo mismo. Es la normalidad de la Argentina. Así es. Ahora, vos ves que estos candidatos que definen de alguna manera la recta final, hay que ver, porque la verdad que las encuestas han mostrado que después se generan sorpresas, ¿no? Pero estos 4 candidatos, ¿hay ahí modelos distintos respecto a la Argentina hacia adelante? Pablo Gerochunov sugiere que las reformas económicas, las políticas públicas en general tienen 3 dimensiones. El rumbo, la secuencia y la velocidad. El rumbo no parece cambiar mucho. Estos están todos del centro a la derecha. Algunos a la derecha de la derecha. La cuestión es la secuencia y la velocidad. Sobre eso se está discutiendo. Y después la cuestión es, ¿quién de ellos es presidente? Hay una silla y 4 candidatos. Y las ambiciones personales a veces determinan mucho más que la ideología y las plataformas políticas. Vos ves, se ha discutido mucho, ¿no? Y ahora vamos a charlarlo con Ritondo, que hoy está alineado con Patricia Bullrich. Se ha discutido mucho respecto a la gobernabilidad del próximo gobierno, ¿no? Primero porque el oficialismo sale a decir, miren, vienen por un ajuste y va a haber sangre en las calles, lo dijo Aníbal Fernández. Después retomó ese guante Elisa Carrió. Ahora lo están discutiendo entre gente que está alineada con Larreta, diciendo que Bullrich puede ser un caso de la Rúa o un 2001. ¿Vos crees que ahí hay un problema mirando hacia adelante respecto a cómo gobernar? Sí, en el corto plazo sí. Argentina va a empeorar antes de mejorar. Y la cuestión es quién se come la cuneta de ese empeoramiento y cómo la procesa. En Argentina hay una alta demanda de orden público y una alta intolerancia a la violencia. Es decir, que vos podés reprimir pero no podés matar. Lo que está pasando en Jujuy, Morales llegó al límite. La represión le ganó una candidatura vicepresidencial, pero porque no hubo muertos. En el momento en que hay muertos, la sociedad argentina retrocede, no hay tolerancia para la muerte. Eso está muy bien, es un legado de la postdictadura y sobre todo del 2001, donde decidimos que la protesta estaba bien, que puede ser ruda, áspera, jugar con el cuerpo, pero la vida humana sigue valiendo más que en el resto de América Latina. Sin excepción, es el país que tiene la menor tasa de homicidios y que no tiene prácticamente violencia política. Para ponerlo en otros términos, es interesante lo que planteás, ¿no? Porque el discurso de mano dura, de orden, de desalojar a los piqueteros, de ordenar el espacio público, todo es un discurso y un reclamo de toda la sociedad. Ahora, si en algún momento la represión se transforma en una tragedia, en muerte, la misma sociedad que te reclamaba orden te grita asesino. Sí, porque es la misma sociedad que te reclama... Y tambalea un gobierno. Porque es la misma sociedad que te reclama que bajes el gasto público, que le saques el pie encima, que saques al Estado su vida, pero mantiene los subsidios para todos. La fiesta de los privilegios Es corporativos. decir, cuando se disparan las tarifas de servicios públicos, te dicen, no, pero esto es una locura. Vos querés que ajusten al otro, no a vos. Vos querés que repriman al otro. Pero ahí sí hay una cierta empatía solidaria. No querés que maten al otro. Argentina sigue siendo una sociedad desarmada. ¿Y cómo se maneja hacia adelante ese tipo de contradicciones, ¿no? a futuro? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo los ves posicionados? Había una discusión muy fuerte entre Larreta y Bullrich, porque el spot de campaña de Bullrich de la semana pasada es acá hay que imponer un orden, acá hay que imponer un cambio, y eso hay que imponerlo en la calle. Yo creo que los candidatos están sobreactuando. Porque Bullrich en ese discurso, si no es todo, es nada, y ella fue muy dura en la negociación con los sindicatos cuando era ministra de la Rúa y con la cuestión con la fuerza del orden cuando era ministra de Macri. Pero el que lleva a senador nacional, a expert, que dice bala o cárcel, es Larreta. Así que lo que están buscando ahí es conformar a todos, a los que piden mano dura y a los que le tienen miedo a la mano dura. Y en ese equilibrio hay negociación y hay diálogo. Los que se hacen los duros, en realidad, conversan también. Y los que solamente conversan van a tener que ser un poco más duros. Y no hay una receta que te diga cuál es el equilibrio justo. La vas buscando, es pulso, puñeca. Eso se aprende en el oficio. Javier. Andrés, el domingo hubo elecciones en Santa Fe y ganó Maxi Puyaro, que tuvo un discurso a lo largo de toda la campaña centrado en Santa Fe y evitando las polémicas, yendo un poco a contramano de lo que creíamos todos que iba a marcar la competencia nacional. Discursos duros, tajantes, agresivos, todo o nada, blanco o negro. Y un poco ese rumbo es el mismo que explica los triunfos de la oposición en San Luis y en San Juan. ¿Vos creés que hay algo ahí
que se proyecta nacionalmente como estilo de campaña o a la hora de ser presidente va a ver quién grita más fuerte? Hay dos lecciones en Santa Fe. La primera es esa. No hace falta ser un talibán. Vos podés hacer trabajo territorial, podés visitar el pueblo, podés no alzar la voz y ganar una elección. La segunda es no importa lo que se peleen, los opositores van a ganar, porque le pasaron por encima al peronismo. Destrozaron al peronismo santafesino. Así que la cuestión en Juntos por el Cambio, la elección podría ser sé suave. O podría ser no importa lo que hagas, vas a ganar igual. Lo importante es quién es el candidato. Y si a nivel nacional piensan que lo que importa es el candidato, entonces la cuestión es cuál es la estrategia que a nivel nacional rinde más. Capaz que no es no alzar la voz, capaz que es alzarla. Lo importante es que de ahí sale el presidente. ¿Vos creés que en ese caso da igual para unirse después del 13 de agosto que quien gane la interna sea Rodríguez Larreta que sea Bullrich? Depende de la brecha. Si uno gana por el 10%, el otro se alinea naturalmente, que fue lo que pasó en Santa Fe. Más allá de las declaraciones previas de Carolina Lozada, de que no iba a acompañar si perdía, no se dejaba acompañar si ganaba. Más de 30% Maxi, Puyaro, más de 20% Lozada, menos de 20% el principal candidato peronista. La gente que acompañó a Lozada quiere acompañar a Puyaro, porque está más cerca y porque es el ganador. Así que las peleas se licúan cuando el ganador es claro. ¿A quién crees que apoya el establishment económico hoy? A Massa. A Massa. Y secundariamente Larreta. En la plataforma valen lo mismo, pero Massa es peronista, corre por sus venas la justicia social. Y entonces garantiza mejor el control de la calle. ¿Vos crees que el establishment económico, pese a que Massa está en la cabina del piloto con Cristina el otro día, hoy prefiere a Massa antes que a Bullrich o a Milei? ¿El establishment? Sí, el establishment económico, los Sí. empresarios, digamos, lo que... Es un dato, no estoy interpretando nada, preguntales. En privado. A mí me sorprendió la semana pasada en Santa Fe, justamente había estado en Rosario, con empresarios Rosario ligados al sector agropecuario, y lo que me sorprendió ahí fue un poco que Lozada tenía el discurso anti casta, Bullrich detrás, es decir, un discurso muy amigable que a los empresarios les gusta mucho, pero apoyaban a Puyaro, digamos, porque consideraban que les daba previsibilidad, consideraban que debajo de Lozada no había nada, digamos, que era un corso, digamos, que era toda una mezcla de distintos que habían quedado ahí afuera, que no había trabajo y equipo. ¿Vos crees que eso también puede proyectarse a nivel nacional, esa idea? Pero fíjate que Carolina Lozada cometió un error. Cuando hace esta agresión personal al tipo contra el que compite y al que tiene que acompañar si pierde o convocar si gana. Y este error se lo marcaron con mucha suavidad Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que recalcaron juntos. La gente que vota Juntos por el Cambio pone el acento en juntos. El cambio después se ve. Lo importante es ganar el peronismo y para eso hay que estar juntos. Patricia Bullrich nunca habló mal de Maxi Puyaro. Maxi Puyaro nunca habló mal de Patricia Bullrich. Convivieron como ministros de Seguridad provincial y nacional de 2015 a 2019. Trabajan bien juntos. Si vos no hablas mal del otro, podés ser muy duro. Los límites son esos. No podés llamar a tu contrincante interno narcotraficante, no podés matar gente cuando reprimís. En el medio, todo es posible. Pero la pregunta te hacía, y se lo voy a trasladar también a Ritondo, digamos, en el 2015 vos le preguntabas a cualquier empresario y demás y querían el cambio. Lo que querían era un cambio. Que el kirchnerismo después de 12 años, estoy hablando de los grandes empresarios, lo llamado poder económico, establishment económico. ¿Vos crees que hoy no se da eso? Ellos creen que Massa es el cambio. ¿Ah, sí? Ellos creen el que cambio Massa, dentro de... que Massa no es Cristina y que Massa no va a ser Alberto. Y por lo tanto están satisfechísimos, recontra contentos con Massa. Le creen a Massa. ¿Por qué le creen? Si son ingenuos, esa es otra discusión. Probablemente sí, lo son. Lo sumo a Cristian Ritondo, que es el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires de la lista de Patricia Bullrich. Efectivamente, los empresarios quieren a Massa. Creo que Andrés describe muy bien una realidad. Yo no sé si los empresarios quieren a Massa, pero sí hay en sectores, se nota un apoyo, un alivio, o creen que no es el kirchnerismo. Para mí es la continuidad de este gobierno. Este gobierno tiene 4, si se quiere, piedras fundamentales que para mí son Alberto, Cristina, Massa y Kicillof. Digo, y detrás de eso
Y estos son los responsables de la economía, esos son responsables de lo que está pasando en la Argentina. Lo que no hicieron ahora no lo pueden prometer para hacer en el futuro. Con lo cual, es claro que Massa es la continuidad de Alberto, potenciado por la misma potencialidad que le dio Cristina. Digo, la foto es con Cristina. Hoy la presidenta en la Argentina, hoy, es Cristina Fernández de Kirchner. No es Alberto porque está afuera. ¿No? Digo, y quien toma decisiones es Cristina Fernández de Kirchner. La misma que estaba en el simulador de vuelo con Sergio Massa. Entonces, cuando uno ve cómo están constituidas Para las usted listas... el triunfo, eventualmente triunfo de Massa, es la continuidad de Cristina en el poder. Sin duda, y del kirchnerismo. Es la continuidad del kirchnerismo del poder, más allá de cómo lo puedo poner. Pero ahora, cuando uno ve las listas, porque después vamos al Congreso y hay que votar, y en el Congreso, los que votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los que no dieron quórum, están otra vez en las listas. ¿Sí? O sea, y el acuerdo con el fondo, el que pedía gritos que se votara era Sergio Massa. Entonces, lo que digo es, va a tener condicionado. El candidato en la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof. Es alguien que te dice que la emisión no produce inflación. Y produce no solamente inflación, sino pobreza todos los días. Entonces, si los consejos económicos son de Kicillof, el apoyo que va a tener el Congreso es del kirchnerismo, más puro, más cámpora que otra cosa. Digo, a ver, no veo en qué se va a poder diferenciar, porque va a estar atado. Digo, más allá de la impronta que pueda tener cualquier candidato. Javier, los cruces Bullrich, Larreta continuaron hoy. Sí, sobre todo de parte de Bullrich, que ya lo había hecho en 2 ocasiones anteriores respecto a situaciones que se dan en la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna el PRO desde hace 16 años, si no me equivoco, y busca seguir gobernando. El primero había sido respecto al tema de la educación, después sobre el tema de los piquetes y hoy sobre el paro de subtes. Y se montó en un paro de subtes que hubo hoy a la mañana para plantear que otra vez los porteños son víctimas de los piquetes y de los paros en el subterráneo. Más allá de las razones que tengan, ninguna protesta puede interrumpir un servicio público. Necesitamos ley y orden. Basta de ser rehenes de los que se creen dueños de la calle y del trabajo de todos. Conmigo esto se acaba, que es un leitmotiv muy similar al de todos estos ejes. No gobierna el Frente de Todos o Unión por la Patria la Ciudad de Buenos Aires. Gobierna, insisto, de hace 16 años el mismo partido al que adhiere Patricia Bullrich, con lo cual es un tiro por elevación, uno más, sobre la gestión porteña. También ayer estuvo en Córdoba bancando la campaña de Rodrigo de Loredo para la intendencia de la capital cordobesa, que es el domingo, y planteó en una entrevista con La Voz del Interior, el diario de Córdoba, que en la elección provincial es evidente que hubo una injerencia en el medio de la campaña que destruyó a Juntos por el Cambio. Está hablando, sin mencionar, a ese intento de acercamiento, de sumar a Juntos por el Cambio que hicieron Larreta y Morales sobre Juan Schiaretti, el gobernador saliente de Córdoba, y aprovechó Patricia para pasarle otra vez esa factura sobre el candidato presidencial que viene de ser gobernador en Córdoba desde hace varios años. Pero no contenta con esto, Patricia Bullrich va sobre todo. Y fíjate, quiero mostrar este intercambio que tuvo por TikTok, nada menos que con un barra brava de Boca. Quiero mostrar primero a Patricia Bullrich, si me acompaña la producción, y después la respuesta de Rafael Diceo, ex jefe de la 12 de Boca. Para mostrar que ella no tiene problemas en tirarle con todo al que sea. Diceo se va a candidatear como presidente de Boca. Un barra brava presidente de Boca. ¿Eso es lo que queremos como modelo para el país? Cuando nosotros estuvimos en gobierno, nunca pudo entrar a un estadio porque teníamos tribuna segura. En abril entró. Fíjense la diferencia. Le responde Diceo de una manera enigmática sobre la cual vamos a hacer algún tipo de precisión. ¿Lo podemos ver?
Tito Bullrich, yo la verdad no puedo creer que yo sea la carta ganadora que tenés para una elección. La verdad que es increíble. Parece que te olvidaste del pasado, ¿eh? No sabemos si este olvido al que hace referencia Diceo tiene que ver con su pasado juvenil, en la Juventud Peronista según ella, en Montoneros según otros, o con la propia historia de Diceo, que era jefe de la barra brava de Boca cuando gobernaba Boca un tal Mauricio Macri. Y no tenía problemas para ingresar al estadio, a la Bombonera. Sí tuvo después, cuando Mauricio Macri fue electo presidente y cuando estableció, como dice Bullrich, el tema tribuna segura. Pero, ¿cómo se da, cómo busca todo el tiempo el conflicto? A ver, ¿qué está pasando ahí? Hay dos modelos. Yo creo que Sí. acá hay dos cosas diferentes. Me parece que Patricia hace el hincapié sobre los extorsionadores, que pueden estar en la ciudad, pueden estar en Córdoba, pueden estar en Jujuy. No es una crítica al gobierno de la ciudad. Es sobre los extorsionadores y su forma de extorsionar a una sociedad que quiere vivir distinto, quiere vivir con más orden. Y no es una crítica a Horacio, no es una crítica como cuando se dijo. Cuando se habló de la educación, se habló de los gremios de la educación que impiden tener clase a los chicos. O sea, no es una crítica, digo, y esto lo sé porque lo he hablado con ella. Ritondo, si hay extorsionadores es porque hay alguien que se deja extorsionar. No, ellos extorsionan a la gente, no extorsionan a los gobiernos, extorsionan a la gente. El que no puede pasar por una calle, sos vos, soy yo, es él, es la que va a dar un examen a la facultad. A esos se extorsionan, no nos extorsionan a nosotros, no extorsionan a un gobierno, extorsionan a la gente. Digo, y esto es lo que hay que ordenar, y esto es, por eso cuando se dice todo o nada, o vivimos en un país con orden, y orden significa que no tengamos la ley de la selva, porque la ley de la selva son los más fuertes, y ganan los extorsionadores, las mafias, y son rehenes Pero, todos los perdona, ahí argentinos. hay una... Entonces, sí. eso es una cosa. El segundo tema que dijiste sobre Juan Schiaretti, lo reconoció el propio Horacio, que cometió un error y fue a destiempo. Lo dijo en Córdoba, cuando fue a acompañar a Rodrigo de Loredo y a Soder Zucarías, que son nuestra fórmula en la ciudad de Córdoba. Entonces, a mí me parece, digo, que aquí hay cosas que para nosotros son lo más importante. Debe haber unidad, dentro de la unidad debe haber competencia, dentro de la competencia discutimos ideas, discutimos valores, rapidez, método. Digo, pero lo que nosotros tenemos claro, que nosotros en la unidad, el 14, gane quien gane, para mí va a ganar Patricia Bullrich, vamos a estar juntos, porque nuestro adversario es el kirchnerismo, y es cuidar la casa en común. Entonces, yo sé que cuidar la casa común en una competencia de esta calidad y cantidad, entendiendo que la proyección que tiene Juntos por el Cambio en todo el país, de los resultados provinciales que van acompañando, es potencial que el que gane esto puede ser el próximo presidente de los argentinos. Digo, ahora, nosotros somos todos conscientes que la unidad es prioritaria. Ahora, discutimos forma, discutimos método, qué es lo que cada uno quiere hacer. Ayer le escribieron una carta a Larreta discutiendo Sí, sí. métodos. No, yo soy uno de los firmantes de Sí, la señor. carta, porque creo que esta cosa de decir, no, cómo terminamos si gobierna, me parece que ahí rompés los límites. Rompés los límites. O jugás adentro o jugás afuera. ¿Sí? Pero si jugás adentro, es los límites. Mañana puede estar el candidato a ser Horacio, que no puede ser el que más me represente a mí, pero yo lo voy a acompañar desde el 14. Pero, Ritondo, a ver, yo creo que hay una concepción distinta de cómo se abordan ciertos problemas. Respecto a los piqueteros, Bullrich dice, voy a poner orden, no pueden estar ahí, hay que sacarlos de ahí. Directamente lo dice. Y Larreta lo ha explicado, se lo ha explicado a todo el mundo, públicamente, también en privado lo explica y se lo cuenta a los periodistas y demás. Por eso ha sido un caos la ciudad durante los últimos años y la 9 de julio y demás, que es una forma de que Maxi, te interrumpo, vayan a distender la tensión social. Que él prefiere que vayan ahí y que se descarguen protestando y demás, y después, bueno, cortan el tránsito y se van a su casa. Esa concepción. Preferible eso a intervenir y desalojar como plantea Bullrich. Hay dos concepciones distintas. Perdón, por eso digo, la suerte de haber sido ministro yo en la provincia de Buenos Aires con Patricia de ministra de lo Nacional, yo te recuerdo que nosotros desalojamos, a ver, te voy a decir, apenas asumimos, el primer corte que tuvimos, lo recordarán, fue por una famosa cresta roja, creo que era la pollería, nos cortaron la Richeri el acceso a Ezeiza.
Nosotros nos sentamos, hicimos un mapa de cómo teníamos que hacerlo. Del puente que está la Asociación de Fútbol Argentino, digo para que todo el mundo lo reconozca, hacia Ezeiza se encargaban las fuerzas federales y anterior a eso se encargaba la fuerza de la provincia de Buenos Aires. No hubo tiro, no hubo muerto, se corrió. Y así te puedo repetir. Ahora la seguimos, porque eso que está en pequeña escala, en la 9 de julio. Cuando empezaba el verano, nos hicieron corte en la autopista Buenos Aires-La Plata, un 31 de diciembre, ¿sí? Y desalojamos y no hubo ni muerto. No, está bien, está bien. Lo que digo es, ahora la seguimos, pero lo que me interesa, lo que digo es, Maxi, lo que viene, no el pasado. Pero vos podés prevenir. A ver, si vos tenés una convocatoria a la 9 de julio, y ya lo sabés, vos podés trabajar en la prevención, no tenés que esperar que te corten todo para actuar. Digo, pero así actúa el mundo. Sí, pero hay algo más de fondo, que están discutiendo ustedes se enojaron mucho respecto al tema de que si puede haber un 2001 o no, y me parece que ahí hay una discusión. La discusión es, Patricia Bullrich cree que hay condiciones para imponer un cambio y el que proteste será desalojado y demás, de la Plaza de Mayo, donde sea, que seguramente los que hoy están gobernando, si no hay acuerdo, van a estar protestando en contra del próximo gobierno desde el primer día. Larreta cree que eso termina en una situación de crisis mayor, que puede deslegitimar al próximo gobierno. Pero ahora lo hablamos, porque me está llevando Cristian Balbo, que está en Plaza de Mayo, porque hay un operativo. Hay mucha gente viviendo en la calle y empiezan los fríos intensos. Cristian. Maximiliano, noche fría de invierno, estamos a la altura de Plaza de Mayo. Le voy a pedir a Facundo si puede hacer zoom sobre esas personas que se encuentran a la altura de la Catedral Metropolitana, acercar la imagen. Hasta recién al menos 300 personas en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, estaban cenando. Les dieron empanadas de carne, de jamón y queso, algo caliente para tomar también, un alfajor de postre. Hubo una fila que llegaba prácticamente hasta la Pirámide de Mayo, más de 100 metros de fila. Cenaron muy rápido, en tan solo 20 minutos armaron unas mesas con banquetas, cenaron y luego se retiraron. Pero la curiosidad es que detrás de este grupo de gente que todavía permanece en el lugar, te repito, frente a la Catedral Metropolitana en una noche fría de invierno, hay 2 micros de larga distancia que se han solidarizado y que quienes quieran van a poder pasar la noche en el interior de esas unidades. Son coches camas que han llegado aquí hasta la Plaza de Mayo y las personas que estén en situación de vulnerabilidad, que no tengan dónde pasar la noche, dónde dormir, han dispuesto a través de la red solidaria que lo hagan en el interior de estas unidades. Una situación inédita que se da aquí en plena ciudad de Buenos Aires. Te repito, esto es sobre Avenida Rivadavia, frente a la Plaza de Mayo. Al menos 300 personas recién pudieron cenar, una fila bastante larga. Queda un grupo todavía importante. Ahora están justamente definiendo quiénes van a poder pasar la noche en el interior de estas 2 unidades. Yo pido que acerquemos la imagen de nuevo hacia el fondo, le pido a Facundo, para mostrarles esta realidad, este contexto. Esto es lo que está pasando a esta hora de la noche. Te repito, hasta recién había una mesa muy larga desplegada con banquetas verdes, donde al menos 300 personas en tan solo 20 minutos les ubicaron las empanadas, también había unos guisos, pudieron cenar, lo hicieron muy pero muy rápido. Después algo caliente para tomar también, un alfajor de postre. Algunos han quedado todavía, fíjense que hay algunos que están con bolsas todavía en el lugar. La fila fue muy ordenada, muy prolija, a distancia porque hay mucha gente en situación de calle que no quieren que estén las cámaras en el lugar. Ya hemos estado en otras situaciones donde ellos prefieren que mantener la intimidad, por eso está a distancia de este grupo de gente que ha permanecido acá. Hay que respetar también la intimidad de estos ciudadanos que están en esta condición muy vulnerable y que se ven obligados a tener que comer y tener un plato de comida caliente en la calle. La curiosidad, te repito, son esos 2 micros de larga distancia de 2 pisos, donde hoy por la noche van a estar ocupados por personas que no tienen dónde dormir. Y frente al frío que se ha registrado en los últimos días, van a tener la posibilidad de pasar la noche ahí, Maximiliano. Gracias, Cristian. Andrés, vos vivís en Europa, en Portugal. Mi mujer cree que no, que vivo acá. Claro. Pero no, es impresionante en la Argentina, en particular la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad, si se quiere, con las mayores potencialidades del país, ¿no? En términos de actividad, de movimiento y demás, los contrastes que hay que son impactantes, ¿no? La ciudad, mostramos Avenida Corrientes,
explotada de turistas locales, extranjeros, Puerto Madero, lleno de gente. Y del otro lado, bueno, una situación dramática, ¿no? De cada vez más gente que no tiene dónde pasar la noche. Esos paisajes se ven también en otras partes del mundo, pero la Argentina los ha incorporado hace tiempo, digamos, como parte de... Es un país de contrastes y Buenos Aires es una ciudad de contrastes. Hay opulencia y al mismo tiempo hay escasez y mucha pobreza. Es la consecuencia de la crisis estructural, de la que no conseguimos salir. Sí. Un país que, esto es importante, que es pacífico y al mismo tiempo es decadente. Pero el problema de la decadencia es económica. La política, por ahora, no produce violencia. En Brasil sí, en Colombia sí, en México sí, en Perú sí. Eso es lo que hay que preservar. Hay que arreglar lo que no funciona sin romper lo que sí funciona. Sí, eso es muy llamativo de la Argentina, ¿no? Que por ahora, desde el 2001, no se ha generado situaciones dramáticas que se ven en el mundo permanentemente. En países obviamente mucho más desarrollados, que tienen situación económica mucho menos graves como las que tienen. En París es un deporte incendiar autos todos los fines de semana. Sí, muy, muy impactante. Bueno, Ritondo, mirando para adelante, Bullrich dice... todo o nada, lo imponemos y así vamos para adelante. Dice todo y uno tiene la impresión de que Larreta dice, no, vamos a transar con Schiaretti, con el peronismo no kirchnerista, vamos a negociar y así hay que imponer con el tiempo el cambio. ¿Esa es la discusión? No, la discusión no es todo o nada de cualquier forma. El todo significa si tenés un gobierno para los laburantes o tenés un gobierno para los extorsionadores, si tenés un gobierno para recuperar la educación que perdió la Argentina o para las aulas vacías. Digo, eso es el todo. El todo es poner el cuerpo en todos los cambios que hay que hacer en la Argentina, que sabemos que tienen que ser rápidos. Digo, por este contraste, porque este contraste que ves, lo que no es la Ciudad de Buenos Aires, es el 45% de la pobreza que nos está dejando este gobierno al día de hoy. Es el 120% de inflación. Es una ley de alquileres que no podemos modificar porque el gobierno ideológicamente se traba en esta ley de alquileres. Entonces, digo, hay una realidad. Y esa realidad... Unos legisladores junto por el cambio que pegaron el faltazo, Ritondo, también. ¿Cuál? El día que se intentó avanzar con el cambio de la ley de alquileres. Éramos 123 de cualquier forma. Pero lo que digo es, más allá de eso, vos lo que tenés hoy es está citada para el 24 de agosto, espero que podamos sesionar el 23, 24 de agosto, que tenemos una sesión especial por el tema alquileres, que fue lo que emplazamos la última vez. Pero más allá de este tema en particular es, la Argentina necesita de cambios profundos, porque este contraste es la Argentina. Por eso digo, el piquete es una anécdota sobre cómo lo vamos a resolver. 9.500 hubo el año pasado, récord absoluto en la Argentina. ¿Sí? Vivimos hace 20 años con piquetes y cortes, pero lo que hay que tomar es medidas de fondo. Y las medidas de fondo se toman, pero digo, lo que tenemos que empezar a discutir es qué ley de modernidad laboral queremos, cómo vamos a reducir el gasto fiscal, qué ley de reforma del Estado vamos a discutir. Digo, me parece que las medidas que hay que tomar en la Argentina tiene que ver con terminar con algunos privilegios de algunos sectores que vienen siendo extorsionadores y que lógicamente no quieren ningún cambio porque esos beneficios son los que tienen y quieren garantizar. Pero mientras tanto esos privilegios los pierde todo el resto de los argentinos. Es raro, uno tiene la impresión de que también se hace una puesta en escena, ¿no?, de los discursos. Un poco lo decía Malamud, ¿no?, respecto a, bueno, todo o nada y el otro, Larreta, que dice los consensos y demás. Porque si uno piensa en la gente que acompaña a Patricia Bullrich y además la versatilidad que ha tenido Patricia Bullrich para reinventarse desde la década del 70, cuando le gritaba de la JP y no lo dejaba hablar a Alfonsín en los actos en Plaza de Mayo, después en el regreso de la democracia, hasta, bueno, la década del 90, la Alianza ahora. Pero además, ¿quién acompaña a Patricia Bullrich, ¿no? Si uno dice hay alguien dialoguista, que ha tenido más diálogo que cualquier otro, no sé, con sectores del peronismo y demás, es Ritondo. Y el otro es Emilio Monzó, que es el armador de Patricia Bullrich. A mí me tocó conducir la legislatura de los 8 años Mauricio Macri, jefe de gobierno, donde nunca tuvimos mayoría, tuve 24 Ya desde diputados. esa época, Ritondo negociaba con el kirchnerismo, con el masismo. Sí, pero la negociación no tenés que perder el cambio, porque la Ciudad de Buenos Aires se pudo transformar y sacar todas las leyes que dieron la transformación, que es la negociación, lo que vos no podés perder es el cambio. El tema si vos vas perdiendo en el camino, la idea de lo que tenés. Entonces, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de, ustedes recordarán, en la puerta de la legislatura, que era, transformamos la Ciudad de Buenos Aires. Y transformar esa Ciudad de Buenos Aires fueron con leyes que hubo que cambiarlas para siempre. Y esas leyes que cambiaste en la Ciudad de Buenos Aires, que le dieron el potencial que hoy tiene, que tiene que ver
terminar cuando asumimos. No, está bien, pero me refiero. Pero digo, entonces, ahora, el diálogo, ¿dónde lo tenés? No en las concesiones, sino en el diálogo lo tenés que tener en el Parlamento, donde vos tenés que modificar y ser base del cambio. Si vos empezás a negociar, porque tenés 77 diputados, como pasó en el gobierno de Mauricio Macri, y cada vez que iba con un proyecto de ley para sacar un auto salía un karting, porque le iban sacando las puertas, el motor más chiquito, y más o menos lo mismo, y no transformaba nada. Hoy lo que se necesita son leyes de fondo que transformen. Seguramente los que quieran sumarse al cambio y estén de acuerdo con eso, se van a sumar. No es que vamos a imponer la cosa como si fuera una escribanía. Voy a sumar a dos empresarios PYME para bajar un poquito a la realidad. Está Mauro González, que es empresario PYME del rubro textil, y está Bernardo Fernández, que es presidente del complejo Parque ADER, que es un parque industrial, tengo entendido, gracias a los dos. A ver cómo están viendo la realidad de la Argentina. Empiezo por Mauro. Vos tenés una empresa de cuántos empleados? De 20 empleados. 20 empleados. Sí. Nosotros duplicamos la nómina laboral en los últimos 15 meses. Con lo cual, digamos, es una señal más que positiva. Estamos actualmente al 70% de la capacidad productiva, con niveles, te podría decir, del año 2015, 2016. Y esto es una buena señal. Ahora, ¿qué fabrican? Nosotros fabricamos uniformes de trabajo y uniformes escolares. Y esto nos dio, digamos, un escenario bastante con proyección. Es cierto que hoy la actividad ha comenzado a mermar, es cierto. Porque la inflación ya se come nuevamente a los salarios. Totalmente. Y eso repercute automáticamente en el consumo. De todas maneras, nosotros actualmente tenemos un abanico de programas del gobierno, que hay que decirlo también, que benefician al sector de la pequeña y mediana empresa. De todas maneras, siempre se puede más. Justamente ayer participamos de los anuncios de Sergio Massa en cuanto al alivio fiscal a las pymes. Nos parece muy importante, son medidas muy auguriosas, pero creemos que hay que seguir avanzando, que no deben terminar el 31 de diciembre de este año, sino debe ampliarse y debe ser política de Estado, que no importa quién gobierne, estas políticas que beneficio fiscal hacia la pequeña y mediana empresa deben continuar. A ver, lo sumo a Bernardo. Contame tu visión. ¿Vos tenés cuántos empleados? Tenemos 2 empleados, los cuales tenemos algunos que son que viven en la zona, sí. Pero lo más importante es que trabajan más de 900 personas dentro del parque. Tenemos más de 45 empresas, muchos emprendedores, muchas pymes, muchas empresas grandes que nacieron junto en la pandemia con e-commerce. Sí. Y se van rotando, hay rotación, no es que está todo bien, hay rotación. Tenemos una automotriz que hay momentos que tiene muchos autos, después baja, después no les entran, las importaciones, autos frenados en la aduana, hay algunos que trabajan con la carne, que tenemos fabricantes milanesas y carnes que hoy están facturando porque la carne está supuestamente barata y está contenida. Pues se quedó planchado el precio hace 6 meses. Pero cuando estaba hace 2 años vendía 500 kilos por día y hoy está en casi 6.000 kilos semanales. Claro. Son procesos que van... Ahora, ¿y cómo está la situación ahora? Porque uno dice inflación del 120 o 123% en el caso de la línea de pobreza que se difundió hoy. Una situación donde están tratando de que no haya la próxima devaluación, pero inexorablemente el dólar se va a seguir disparando con 6-7% de inflación, es imposible pisar el dólar. No tenés dólares en muchos casos para pagar importaciones. Bueno, en ese combo, ¿cómo está la situación de una pyme? Hay muchas pymes que quieren exportar, pero un dólar de 270 es imposible. Más retenciones, es imposible exportar. Que liberen un dólar de 400 para los que quieren exportar, entonces motivás a la industria a contratar más gente, a manejar otras situaciones más favorables para la industria pyme. Hoy las pymes están sobreviviendo. Algunas prefieren sacar 1 o 2 personas y hicimos un stock de muchos empresarios pymes. Les preguntamos cuántos proyectos tienen y la mayoría tenemos un montón de proyectos. Nosotros hoy, personalmente, tenemos varios proyectos cajoneados porque es imposible largarlos al mercado por diferentes razones. Yo siempre cuento que hay una situación donde todavía hay actividad, se ha enfriado en los últimos meses, pero todavía hay actividad y demás. Y que en general a algunos les va mejor, otros peor. Los empresarios y algunos están ganando mucha plata. Los que están perdiendo hace 5 años
son los trabajadores, digamos. Hay una caída del salario real ininterrumpida y sobre todo el salario informal, ¿no? Que es el gran problema, más de 4 millones de trabajadores. Un poco esa es la... Sí, pero también convengamos que existen las paritarias. Si no existieran las paritarias, hoy creo que el escenario sería peor para los trabajadores. Es una herramienta de actualización permanente del salario. Puede ser que hoy esté corriendo por detrás de la inflación, es una realidad. Por eso me parece que el gobierno debe poner la lupa y la atención en poder detener ese espiral inflacionario. Bueno, se vio reflejado en el último mes, en un 6%, ojalá la tendencia sea a la baja. Pero lo que no podemos dejar es de perder la actividad económica, Maxi. Sin trabajo va a ser muy difícil enfrentar los desafíos que tiene la Argentina por delante. Es un año muy complejo, hay muchas expectativas para lo que se refiere al próximo año, con todo lo que es el tema del litio, el tema de la energía y demás, pero me parece que sostener hoy el empleo tiene que ser una clave fundamental de este gobierno y del gobierno que venga. ¿Qué le reclaman a los políticos, al próximo gobierno? En todo caso, ahí tenemos, ahora vamos a mostrar, Javier Calvo estuvo Massa hoy en la CGT, dijo lo que dice en general el peronismo, ¿no? Si gana Ritondo, que lo conoce mucho más a Massa que lo que conocemos cualquiera de nosotros, van a venir con un ajuste feroz, bueno, la reforma laboral, van a ajustar a los trabajadores. Ahora lo vamos a ver si lo tienen en el corte. ¿Qué le reclaman? Bueno, a ver, ponelo. Agustín planteó una rotonda que tiene un para atrás y un para adelante. ¿Qué hay para atrás? Ya lo vivieron. Para atrás está el intento de quitar derechos, está el intento de subir el impuesto a las ganancias, como pasó entre el 2015 y el 2019, a 2,5 millones de trabajadores. Para atrás está el recorte a los jubilados, porque en definitiva quienes hoy compiten con nosotros son los que lo llevaron adelante. Para atrás está el intento de intervención de organizaciones sindicales, como ya lo vivieron entre el 2015 y el 2019. Para atrás está también la política de ir recortando indemnizaciones y los beneficios de vacaciones, como describía Agustín, como tantos otros, porque en realidad para atrás lo que hay es un concepto, que es que el trabajo es un costo. Ahí está Massa, ¿no? Y le respondo, me parece que los equipos de gobierno creen que gana Bullrich la interna. Están convencidos, entonces van directo contra Bullrich. Lo ha hecho Massa en los últimos días. Para atrás, absoluto, ¿no? ¿Eh? Para atrás estos 4 años. Para atrás, 45% de pobreza, 120 de inflación, retracción de la economía, no crecimiento del empleo privado. Digo, para atrás es este gobierno y los 12 años del kirchnerismo, donde dejaron la Argentina donde la dejaron, descolocada en el mundo. No participamos, el que quiere importar no puede importar, el que quiere exportar no puede exportar. Hoy hay una carta de las cámaras donde nos vamos a hacer los análisis y dicen los tratamientos médicos que tienen que suspender, los medicamentos que no se pueden producir. Ya no estamos hablando de auto de lujo, ya no hablamos de máquinas, estamos hablando de eso. El para atrás son estos 4 años. La no vacuna Pfizer, porque ideológicamente no se podían vacunar, es la fiesta en Olivos, es Cristina, para atrás es esto. Son los 12 años del kirchnerismo, digo, y es el mismo ministro y candidato que hablaba de modernización laboral cuando era candidato a presidente. Hablar de modernización laboral no es perder derechos, es adquirir trabajadores en el sistema. Nadie pierde derechos en una modernización laboral porque los derechos esos son adquiridos. A ver, ¿qué esperan del próximo gobierno, no sé, de los políticos? Que nos escuchen. Realmente nos escuchen, pero también que se involucren, que entiendan la situación, porque la mayoría nos escuchan, todo bien, se van, se levantan y se van y no actúan. Hoy deberían actuar junto con nosotros, que se involucren de verdad, porque nos reunimos con muchísimas personas de diferentes políticos, diferentes ramas políticas, nos escuchan, nos sienten bárbaros, se levantan de la mesa y siguen haciendo otras cosas. Hoy la industria necesita seguir generando riquezas. Hoy, lamentablemente, tenemos una inflación imposible. Los créditos, no hay créditos. Para producir, no hay ningún tipo de crédito. La gente que tiene dinero para desembolsar y hacer nuevos proyectos, es imposible porque no hay un futuro. Mañana no se sabe qué va a pasar.
Entonces, te bloquean cualquier empresa. Yo fui bloqueado durante 10 días y no vino nadie del gobierno. Como Moyano. Como Moyano. No vino nadie. No vino nadie de la provincia, no vino nadie de Nación. Una irracionalidad total. Y bloquearon a 45 pymes que nacieron en la pandemia. Porque el Parque Adler nació el 17 de marzo del 2020, 3 días antes de la pandemia. Y bloquearon a 900 personas que querían trabajar. Y el conflicto era con una sola empresa, no era contra Parque Adler ni contra las pymes. Una sola empresa, dos sindicatos se peleaban, carga y descarga con camioneros. Sí, está reclamando orden, reglas de juego y previsibilidad. Previsibilidad, justamente te iba a decir eso, Maxi. Lo que necesitamos es previsibilidad, necesitamos acceso al crédito, tasas subsidiadas, hay que decirlo, tasas subsidiadas, y no podemos detener el mecanismo de la producción. No se puede detener al país por disputas financieras, económicas. Me parece que el ojo tiene que estar puesto en seguir industrializando la materia prima y seguir invirtiendo en infraestructura para que llegue al interior del país. Necesitamos agregar valor a la materia prima en cada rincón de la República Argentina. Andrés, haceme un cierre. ¿No tenés la impresión de que, vos decías, la estabilidad política de la Argentina? Yo tengo la impresión de que, y lo veo mucho en el fanatismo, ¿no? De que lo que tiene bueno la Argentina es que hay gente que todavía confía de que o Massa, o Bullrich, o Larreta, o Milei le va a resolver las cosas, ¿no? Ahora hay un sector grande que dice, bueno, viene alguien y nos resuelve. Es decir, que confía todavía en esa dirigencia. ¿Es así o crece un descontento que dice, no, ninguno? Los países en desarrollo no están desarrollados porque están localizados en lugares geográficos inconvenientes. Si vos estás en Europa, sos desarrollado aunque seas un cuadrado. Si estás en América Latina, no sos desarrollado aunque seas un fenómeno. Uruguay son fenomenales, pero no es un país desarrollado. España funciona Es polémica esa tesis, pero bueno. No, es la tesis de la geopolítica del desarrollo. Sí. Si vos te desarrollas primero como Inglaterra, o sos hijo de un país que se desarrolló primero, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, o sos necesario para los países que se desarrollaron primero, como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, porque los precisa Occidente. A nosotros no nos precisan. Hasta ahora. El mundo empieza a darnos una nueva oportunidad. Energía y alimentos es lo que va a hacer falta en el 60% de la población que vive en Asia. Es un socio que nos conviene, es un socio complementario. Y además, por primera vez en la historia, la distancia geográfica es una ventaja. Hasta ahora era un costo. Estar lejos aumentaba los flecos. Ahora estás lejos del conflicto. Exactamente. La bomba nuclear no va a explotar cerca nuestro. Son oportunidades. Ava Eban, un gran canciller israelí, decía que los palestinos no pierden oportunidad de perder una oportunidad. Lo podría haber dicho los argentinos. Somos especialistas en perder oportunidades. La oportunidad está. Hay que ver si somos capaces de elegir al que la aproveche. Andrés, gracias, como siempre, muy interesante. Gracias a los dos. Ritondo, gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable, como siempre. Vamos a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con Javier, que tenés un poquito de los datitos de lo que se habló ahí en la CGT. Exacto. Y con Cecilia vamos a hablar de qué está pasando con las narcoavionetas que llegan permanentemente a la Argentina. Algunas directamente se caen del cielo. Bueno, Cecilia, ocurrió hoy un hecho que uno dice sorprendente, pero no tiene nada de sorprendente. No, cayó una avioneta con 324 kilos de cocaína en Villa Terey, en Chaco. Son 30, había 10 bultos, 30 ladrillos de cocaína con una marca, un sello que seguramente pertenece al dueño de esa cocaína. Y en esa avioneta que cayó, había 2 personas que fueron rescatadas por una camioneta que las están buscando. Ahora, ¿por qué no es algo inusual esto? Porque es una zona donde generalmente se dan estos tipos de vuelos narco, que se tiene referencia por audios, porque se escuchan las avionetas surcar los cielos de Chaco, Santiago del Estero, Salta, y creen que esta cocaína específicamente, que todavía están investigando, venía de Paraguay, había salido primero de Bolivia, entró al país vía Paraguay por Formosa y cayó en Chaco. No saben todavía hacia dónde iba, pero creen que se dirigía al puerto de Buenos Aires, al puerto de Rosario o a Bahía Blanca para salir a Europa, donde la cocaína sale $30.000
30.000 euros, perdón, el kilo. Claro, hagamos bien el cálculo, ¿no? Porque el cálculo puesto acá, digamos, Sí. ¿no? Una cosa es puesto en Europa, que uno puede llegar a esa evaluación de 6 millones de dólares, pero vos decís, Sí. bueno, es algo usual, pero fíjense, el cálculo del kilo de cocaína valuado Como acá se en la dice, Argentina. ellos tienen un término que utilizan, es puesta. En esa zona son $4.000, de 3.500 a $4.000. Si son $4.000, 324 kilos, es casi 1.300.000 dólares. Yo creo que si vas a, no sé, al Banco Nación de Resistencia, en la capital de Chaco, no tienen 1.300.000 dólares de disponibilidad. Para que se den una idea de la magnitud, pero tampoco en las principales ciudades del norte de Santa Fe, en ninguna ciudad tienen, y te diría también en ninguna sucursal de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los bancos. Para que se den una idea de la magnitud del circuito que estamos hablando económico, y que parece que es habitual. Sí, esta se cayó la avioneta, por eso la encontraron. Tienen un tarifario, el transportista, el que se encarga de lo que es el transporte, traer el avión, no el avión, es la avioneta hasta Argentina, se lleva el 15% de la carga. Y el puestero, que es el que recibe la droga en el campo, gana unos 300.000 pesos. Después lo que se hace, el traslado por tierra, ya eso se hablan tienen que ver con pesos, ¿no? O sea, los que más ganan son los transportistas, el dueño de la cocaína y la persona que puede llevarla finalmente hasta Europa, que, digamos, el número exorbitante son 30.000 euros en España. Imagina, 300, yo no soy buena para las matemáticas, pero son 300 kilos en Europa, la magnitud del negocio. Sí, eso se multiplica por 7 puesto en España, en Europa. Pero acá mismo, acá en esa zona, ya era más de $1 millón, eso que iba en este avión que encontraron finalmente, porque, bueno, obviamente debe haber tenido un desperfecto técnico. Por otro lado está Alejandro Pueblas en La Plata. Alejandro. Maxi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Estamos en la puerta del banco, donde vivimos un cinematográfico intento de robo, donde 4 delincuentes son los que ingresaron por esta puerta. Fíjate que todavía están las marcas del personal policial que estuvo, obviamente, recopilando huellas y demás. Y no robaron nada. ¿Sabes por qué? Y estas personas fuertemente armadas hicieron un operativo para intentar robar por 2 cosas. Una, no tuvieron en cuenta que el horario de apertura de la bóveda en el día miércoles era distinto a toda la semana por un protocolo de seguridad. Tenían la información en qué horario se abría la bóveda, pero justamente el día de hoy se abría unas horas más tarde, no a las 10, sino a las 11. Entonces, cuando llegaron, no estaba la persona, obviamente, que puede abrir la bóveda. Y lo otro es este cajero. Porque cuando estaban dentro del banco, cuando ya habían ingresado al hall del banco, ¿qué pasó cuando ingresaron al hall del banco? Vieron que en este lugar, en este cajero que te vamos a mostrar ahora, había un policía retirando dinero y otro esperando, que aparentemente no se dieron cuenta todo lo que estaba sucediendo dentro del banco. Cuando los vieron, revolean la bolsa de dinero que habían robado de la caja y ahí emprenden la huida con una rehén que le ponen un arma larga en la cabeza, que la apuntan, que le dicen varias veces que se quede quieta, y en este mismo lugar la sueltan, la empujan y se suben aquí, donde te voy a mostrar a un Chevrolet Onix blanco que encontraron a 5 minutos de este lugar, que le están haciendo pruebas de luminol, y hay una noticia de último momento. Se sabe que de ese vehículo que abandonaron se subieron a un Fiat blanco, a un Fiat color blanco, un Fiat Cronos color blanco, pero no se conoce el paradero de donde huyeron en ese momento. En este momento se los busca aquí en la ciudad de La Plata porque estiman que no subieron a la autopista porque están en estos momentos revisando las cámaras de seguridad y no se lo ve pasar este vehículo en la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata. Alejandro, gracias. ¿Algo adicional, Cecilia? Sí, no, este Onix blanco, el que están investigando, tenía la patente trucha. O sea, sabían que los iban a tomar seguramente las cámaras. Serían 4 hombres los que entraron al banco. Están registrados por las cámaras. No saben todavía si hubo un cómplice. Y bueno, van a seguir también por cámaras de seguridad la dirección hacia dónde fueron después de dejar el auto. Estos autos incendiados que vimos también cerca de la mañana. En un momento pensaron que tenía que ver con un operativo distracción, pero no tendrían nada que ver. Cecilia, gracias. Bueno, cerramos CGT. Sí, ¿qué cuentan los sindicalistas de la reunión, no de lo que vimos del discurso de Sergio Massa, sino de la reunión que tuvieron a solas con él?
que claramente va a estar muy complicado algún intento por parte del Estado, del gobierno, de plan platita en la calle. No va a haber manera. Se terminó el tema de algún tipo de bono para los asalariados, de algún tipo de aumento de suma fija, que recordemos que en algún momento era una demanda, sobre todo de parte del kirchnerismo. Les pidió que peleen lo más que puedan las paritarias y sí se comprometió a seguir estudiando uno de sus fetiches, que es la suba del mínimo no imponible para los trabajadores y trabajadoras que paguen la menor cantidad de impuestos a las ganancias posibles. Pero con el torniquete fiscal que vive la Argentina, sabe que tampoco puede estirarse mucho en agradar los oídos, en endulzar los oídos de los sindicalistas que estaban ahí presentes, algunos de los cuales lo bancaron desde el comienzo, aún desde antes de ser el candidato de Unión por la Patria, y otros que habían, como Pablo Moyano, que está presente ahí, que había ya jugado sus fichitas con Guado de Pedro de precandidato presidencial. Lo cierto es que se fueron con el compromiso de estudiar algunas ventajas para los bolsillos flacos de los asalariados, pero hay que contentarse con poco margen de maniobra. Porque no hay mucho margen de maniobra. Pero es cierto que de alguna manera también pasó ahí la ambulancia, porque no hay prácticamente ningún candidato sindical en las listas del oficialismo para el Congreso. Cristina los dejó a todos afuera. Y bueno, no los dejó él afuera. No, Cristina los dejó a todos afuera. Cristina los dejó a todos afuera y puso a leales para defender al oficialismo, al actual oficialismo, en la próxima legislatura. Gane el oficialismo o pierda el oficialismo. Javier, gracias. Cecilia, nos estamos retirando. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana. Pásenla bien.